de técnicas de investigación. Bueno, yo no sé, ideas ya tocamos, no sé si alguien quiere ahora, dice tocar ideas, algunas preguntas o lo que sea. Hubo algunas, pero si alguien quiere hacer alguna ahora, Sí, yo sí, adelante. una de las cuestiones que vos planteabas me parece interesante, digamos, es la cuestión, digamos, desde la mirada teórica funcionalista, digamos, ¿no? Tiene el behaviorismo, tiene la cosa conductivista, y esta pelea que vos planteabas de Freire con Piaget no es menor, digamos, ¿no? Son, digamos, porque uno de los aspectos, yo veía el título de tu libro, pensé más en la diversidad cultural, el paradigma del otro, la cuestión de postuladas del colonialismo, ¿no? Y esa mirada, digamos, tiene el componente que está faltando acá de la historicidad, digamos. Estamos hablando, digamos, cuando hablamos del respeto de la ley y el orden, y hablamos de Alemania, digamos, hablamos del protestantismo, digamos, sacarlo, descontextualizarlo, no sé si se entiende, digamos, vos lo venís repitiendo, decís uno lo toma o lo deja, que me parece honesto de tu parte, pero es cierto que yo terminaría, antes de pasar al caso concreto, que habla Porto Alegre, por supuesto, digamos, le agregaría como, digamos, a la reflexión esta una mirada histórica, que vos en algún momento del texto lo mencionás cuando empezás a charlar de las utopías, de la energía, de la falta de energía de las utopías del 19, y empezás a pensar de las utopías de la emancipación, que después por ahí no desarrollás, pero que es interesante, digamos, porque atrás de esto hay utopías de emancipación nuestras, latinoamericanas, que no necesariamente son las de Habermas y son las que tienen grandes problemas allá, digamos, también de otra índole, pero que, digamos, este sería para mí como un complemento, digamos, a esta mirada, digamos, si se quiere, más funcional. Digamos. Nosotros en la arquitectura hemos siempre jugado con el concepto de función y forma, ¿no? Y nos hemos peleado grandes debates en esa relación. En lo social también, ¿no? Pasa en estas cuestiones del conductivismo, el behaviorismo, las miradas, digamos, más en las conductas, y me estás tapando y aquellas que es el contexto donde esas conductas se están dando, digamos, ¿no? El contexto, y en ese punto creo que el debate no fue en vano, siempre son llevados al extremo, digamos, no hay que echar a la basura ni a Heidegger porque estuvo con los nazis, ni a Piaget, porque me parece que eso, pero sí ponerlos en contexto, ¿no? Y tratar de contextuar desde lo teórico, antes de pasar al caso, digamos, desde el marco teórico ya. Y en ese me parece que la gente que está trabajando en Colombia, en Ecuador, con el paradigma cultural, me parece que es interesante retomar estos conceptos del pensamiento latinoamericano. Y cuando ustedes, vos hace tiempo, empiezan a trabajar el concepto de espacio público y no estatal, digamos, o pueden tomar el concepto de presupuesto, digamos, por la izquierda y no por la derecha, o ayer Renzi decía, tomemos el concepto de la república, digamos, y no lo dejemos en la mano de la derecha, digamos, en la reunión de los 40 años de Flaxo. Es interesante esta contextualización, ¿no? de los conceptos que por ahí estaría interesante de mirar. Y el otro enfoque que, digamos, agregaría a este cuadro es, esto se lo decía Héctor recién, digamos, da la impresión, un poco lo decía, de la preocupación, de la pregunta teórica es el individuo hace un corrimiento, una descentralización, hace digamos, sale de mirarse a sí mismo, de la cosa egoísta, egocentrista, digamos, que le puede ser funcional desde lo teórico o de los negocios o de la corrupción, pero digamos, de los intereses personales o de los intereses teóricos, y pasa a tener una visión del otro. Ahora, no se habla de la construcción colectiva, digamos, del proceso de construcción colectiva que se puede llegar, que desde lo postconvencional uno podría pensar que de ahí el individuo está preparado ya en ese estadio de abajo para una construcción colectiva que no lo está obviamente en el
tiene el convencional. Pero es cierto, porque vos lo dijiste al inicio, que las instituciones funcionan también en esas instancias, ¿no? En la cuestión de los intereses, ya no personales, sino intersectoriales o institucionales, digamos. Esas situaciones podríamos uno pensarlas también institucionalmente, esos estadios, y mirar, digamos, el punto del nivel de la construcción del colectivo, ¿no? Nosotros usamos, lo decía un conector recién antes de cuando terminó, digamos, nosotros como metodología y como forma de trabajo estamos trabajando siempre en el nivel postconvencional. Estamos trabajando o desde el Estado o desde afuera del Estado en esa instancia del pensamiento de un Estado superador del statu quo, ¿no? De la norma, de la cuestión, permanentemente lo venimos haciendo. Y lo más difícil, digamos, que nos cuesta permanentemente es sostener un colectivo, un grupo de gente, digamos, que pueda seguir en esa, que no esté enmarcado por el Estado, en ninguna política, sino en la construcción de un sujeto colectivo que piense de manera, no ya de individuos, sino de un sujeto como institución. Esa instancia de articulación, instancia, si querés, volviendo al tema de la utopía, y las utopías más que uno tiene como un imaginario actual, ¿no? Sí, importantísimas las cuestiones. No sé si se podría responder a todas, son muchas y profundas, pero en primero, la cuestión de la divergencia de los piagetianos y los freudianos. Yo creo que hay una base real en parte, pero por otra parte se produjo una exasperación, una polarización con pérdida de las posibilidades de complementariedad. Y yo claramente me coloco juntamente con aquellos que entienden, y eso hay colegas en nuestra universidad, incluso en la facultad de educación, que hay quien producido la plena posibilidad de complementariedad entre Piaget, incluso muchos expertos. Hay una profesora, incluso fue secretaria de Educación en la primera gestión del PT, del presupuesto participativo, participó con toda una formación del constructivismo desde el punto de vista pedagógico. Implementó el constructivismo en toda la red municipal con resultados muy interesantes, pero que en las gestiones posteriores los freudianos derrubaron e implementaron una otra política. Yo creo que un poco de polarización mucho más quizá ideológica do que teórica, porque en realidad Piaget trata desde el punto de vista estructuralista, ¿sí? Es claramente una perspectiva estructuralista, pero un estructuralismo que no nega el sujeto, al contrario, todo el constructivismo está reafirmando el rol del sujeto que se construye en la interacción. Piaget es extremadamente interaccionista. El cerne de su epistemología es interaccionista. Por sinal, probablemente usted conoce John Mill, gran pionero de la sociología, algunos clasifican como psicólogo social, en fin, de escuela de Chicago, el surgimiento de la perspectiva interaccionista a partir de una perspectiva de construcción de yo, el libro Mind, Self and Society, donde de una forma muy típica, porque fueron sus alumnos que escribieron el libro
de sus aulas, porque él jamás escribió un libro. Y es un gran nombre del iteracionismo simbólico, extremadamente importante, junto con otros. Pero una perspectiva iteracionista que es adoptada, yo entiendo, por Piaget de una forma radical, incluso. Se trata de una perspectiva que posteriormente Habermas, por otro camino, rompe con la filosofía del sujeto y adopta la intersubjetividad, por la cuestión de teorías del pragmatismo lingüístico y etc. Comunicacional. Sí, pero yo creo que esa perspectiva interacionista, constructivista, epistemológica, que aunque sea estructuralista, no está negando el papel del sujeto. Al contrario, está afirmando que el sujeto se construye en relación con los otros y con el mundo concreto. No es obra de un innatismo biológico, tampoco es obra de la moldaje social que el behaviorismo y otras corrientes fuertes, hoy incluso muy fuertes, plantearon. Y por otro lado, Paulo Freire tiene una importancia crucial, muy grande, por introducir el contexto histórico. ¿Dónde está el sujeto? ¿Qué individuos, qué grupos, qué conocimiento tienen? Y saberes. Sí, exactamente. Y hay un texto que yo considero muy interesante, que exactamente establece una puente, una ligación, entre la autonomía del sujeto, de la pedagogía del oprimido, con las capacidades del desarrollo del sujeto del Piaget. A mí me parece muy coherente, e incluso la corriente que hoy se denomina neoconstructivista, por esa maestra que yo hablaba antes, que fue secretaria, hoy es una investigadora, una docente que percorre varios países de América Latina, incluso países en situaciones muy complicadas, y esa corriente está absorbiendo innovaciones científicas que va más allá de los estudios del Piaget. El neoconstructivismo está considerando mucho más el contexto histórico do que anteriormente. Entonces, yo creo que un poco por ahí. Pero la otra cuestión en la investigación pasa que en la etapa anterior, mestrado, yo había trabajado el contexto histórico de la ciudadanía en Brasil. Está. Sí. No está en este libro porque no sería caso ficar repitiendo. Sí. Por eso yo hablé por lo menos de los 3 libros, que el primero es el Poder de Aldea, conta la historia, o sea, la génese y historia del presupuesto participativo en Porto Alegre. El segundo se trata de cómo se implantó el presupuesto participativo y qué cambio el PP trajo en las relaciones Estado-sociedad. Y ahí hay una parte que trata fundamentalmente de la teoría o las teorías sobre la ciudadanía moderna, y otra parte que trata exactamente a partir de autores
pensadores clássicos do Brasil que interpretaram a formação da sociedade brasileira para exatamente historicizar a grande dificuldade histórica que nós temos em não construir ou construir muito parcialmente a noção de cidadania moderna. Mas se trata da cidadania moderna, porque me parece inescapável o fato que o Brasil ha sido colonizado por um país europeu, ainda que marginal, secundário, que é Portugal. E aí há toda uma historiografia heterogênea, pero lo hizo escolhas muito claras, que não sei se vocês conhecem, pero Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, 1935. Se trata do padre del Chico Buarque de Holanda. Um grande autor que somente o mundo acadêmico conhece como o padre del Chico Buarque. Tem uma importância, não sei se é maior que Chico Buarque, mas muitas obras interessantíssimas. E uma delas é considerada um clássico que se denomina Raízes do Brasil. É um estudo um pouco mais cultural, antropológico, sobre como o colonialismo transplantou o Estado colonial português para o Brasil. E aí, como se construiu aquilo que é um tema muito conhecido em Brasil, mas também um pouco polêmico, que é o homem cordial. Héctor certamente conhece, ele cunhou a expressão el homem cordial, que seguidamente é mal interpretada como sendo o homem educado, o homem de buenos modales. Amável. No, el hombre cordial, de cordio, de corazón. Sí. Entonces, Sérgio Buarque tenía feito una viaje un tiempo en Germania, y la tomó conocimiento de Weber y otros, y ahí es una fusión de la tipología de las formas de acción social, y fusionó la dominación o la acción social carismática con la tradicional. Entonces ha dicho, el Estado brasileño es la extensión de la familia patriarcal. O sea, nuestra histórica dificultad de construir el Estado como república y la separación entre público y privado sería una gran dificultad en la construcción del Estado en Brasil y de la sociedad brasileña por tomar todo como pessoalidad. O sea, la gran dificultad de entender las cosas como algo público e não personal. Daí, o jeitinho brasileiro, ou seja, sim, sabe com quem está falando, etc. É uma interpretação que certamente está marcada, historicizada. Alguns dizem que está ultrapassada, outros não. Eu entendo que a ideia central do homem cordial, que é cordial para o bem, para o mal, ¿sí? Para a esclavitud ou para a forma, enfim, amável com que tratavam as escravas em los favores sexuales em la Casa Grande. E aí há Gilberto Freire, o maior antropólogo do Brasil, com vasta obra. E eu tomo esta que se denomina em Brasil como a sociologia de patrimonialismo. Ou seja, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, 1958, publicou na obra que também é considerada, todos têm edições hasta hoje, não para.
siempre. Países de Brasil y los dueños del poder, de Raimundo Faoro, que fue un abogado muy importante, presidente de la Orden de los Abogados de Brasil, que luchó mucho durante la redemocratización, incluso fue invitado por Lula para ser vicepresidente en el 89, no lo aceptó, pero Sérgio Buarque de Holanda es fundador del PT. ¿Cómo se llama el segundo libro? Los dueños del poder. Los dueños del poder. Hay una foto que yo tengo, que salió recientemente en un periódico en Porto Alegre, del día de fundación del PT, y allí está Sérgio Buarque de Holanda, una bengala, ¿cómo se dice? Un bastón. Bastón, el pai de Chico Buarque, con bastón. A su lado, Olívio Dutra, fundador, prefeito en Porto Alegre, ¿sí? Lula y otros, todos en primera fila. Entonces, son personas que no son marxistas, pero que históricamente, até porque el marxismo en la época de 30, 40 era la tercera internacional, una visión muy golpista de tomar el poder, en fin, tuvimos en 35 la tentativa de tomar el poder por los cuarteles. Prestes, sí. Bueno, yo hablaba en sociología de patrimonialismo. Entonces, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, los dueños del poder, plantea de forma muy fuerte, cuestionable, la idea de que el Estado brasileño se formó a partir de un estamento burocrático patrimonialista. Y por último, Simón Schwartz, esto está vivo hasta hoy, fue presidente del IBGE, en la gestión de Fernando Henrique, que plantea la idea de neopatrimonialismo, una reinterpretación muy compleja. En fin, la síntesis es que la dominación legítima patrimonialista, que es una dominación tradicional, o sea, personal, tería sido el principal tipo de dominación en la formación del Estado brasileño, distintamente del tipo de dominación tradicional feudal. O sea, la idea es que en Brasil nunca tuvimos feudalismo. Y, por ejemplo, solo patrimonialismo, sí. Familias dueñas. Sí, familias, señores patrimoniales, burócratas, militares, que son dueños de todo. Y lo primero, la Casa Real portuguesa. Claro. Debe venir el eje del patrimonialismo y la cosa, digamos, los bienes públicos como dominio propio. Exactamente. Desde... Sí. Lo público no es público, el dominio propio del señor patrimonial. Pero ¿cuál era el pensamiento del colonialismo? Son todos bienes propios. Claro. Entonces es una discusión polémica, porque hay una pregunta, bueno, en Península Ibérica, históricamente, ¿tuvo feudalismo? Eso es una cuestión que algunos entienden que sí, otros no, pero es una cuestión importante, porque el tercer autor que yo hablé hace una distinción, entendiendo que el feudalismo, aunque sea una dominación tradicional, tenía un cierto pacto contractual, diferentemente del patrimonialismo, que era una dominación mucho más autoritaria, porque no tiene ningún pacto, ninguna regla, todo es propiedad del señor. Y ahí se formó la sociología del patrimonialismo, que es una gran corriente explicativa de la formación del Estado y de la sociedad brasileña. Por eso yo hablaba antes de la dificultad, por ejemplo, que el pueblo brasileño tiene de considerar lo público como público. Estoy exagerando, pero en general, y aquí hablamos de una plaza, un parque,
el público o es del Estado o no es de nadie, y por tanto yo puedo me apropiar. O sea, el público no es entendido como de todos. Eso sería la cuestión clara. Sigue siendo un padre, digamos. Sí, entonces la dificultad de separación entre lo que es público y lo que es privado sería algo muy fuerte, y que yo estoy corriendo el riesgo de ser superficial, mas hay bibliografía más sobre eso. Entiende, por ejemplo, que mesmo con la victoria del PT, un poco de esta tradición, el caso de apropiación del Estado, los recursos, corrupción, no deja de expresar un poco esta tradición patrimonialista. Y ahí, los defensores dicen de que era para solamente subvencionar la política y no los bolsillos personales, pero sin duda se apropiaban de parte de... Claro, porque el patrimonialismo ahí en esta. claro, claro. Hay una polémica, algunos dicen, bueno, eso es muy fuerte, la tradición no está totalmente presente, ha sido superada. Otros dicen, no, vamos cuidado, porque mismo los sectores transformadores de la izquierda tienen una cierta mentalidad de apropiación, en fin, por un lado, valorización del espacio público, valorización del Estado como el Estado público. Por otro lado, la práctica, y ahí entramos en la cuestión de cotidiano. ¿Cómo es la práctica cotidiana? ¿Cómo es la mentalidad de la gente? Yo estoy convencido que hay una fuerte mentalidad, hay una patrimonialista en Brasil. Y esa es una cuestión que, más allá que la desigualdad, está muy profundamente en la ausencia de una conciencia de ciudadanía como algo cívico, republicano, como algo que hay que cuidar de que es público. No es porque es del Estado, es porque es de todos. Hay que cuidar de los espacios públicos. Y por ahí va. Bueno, es una corriente, y ahí está una historización. Sí, contextualización. ¿Por qué que el presupuesto participativo, aun sea una experiencia como un grano de arena, una cosa parecida, es una experiencia pequeña, pero que demuestra que es posible cambiar la relación tradicional del Estado patrimonialista, privatista, que se relaciona con los poderosos por los intereses privados y con aquellos que no se tornaron ciudadanos con relaciones de clientela, de clientelismo, de favor, de dádiva. O sea, no se creó una cultura de derechos. Eso es muy reciente en Brasil. Yo creo que hay una diferencia muy grande con Argentina, con Uruguay. Es interesante ver la relación también con lo que es la colonización española, que trabajaba sobre otros criterios respecto de las propiedades y del patrimonio, ¿no? La práctica institucional de los cabildos, era una práctica muy, digamos, que hacía lugar a lo público y a lo popular. A pesar de que después hay elementos que son propios del poder y de la riqueza que se dan indistintamente en Brasil y en la Argentina. Pero, digamos, es bueno señalarlo porque también acá ha habido una demonización de lo hispánico también que, digamos, lleva mucha ventaja a todo lo que han sido las colonizaciones anglosajonas y estas incluso de Portugal, ¿no? Con este sello paternalista. Es muy interesante verlo eso, que puede ser también alguna causa, digamos, del origen de un fenómeno como el peronismo, ¿no? Que esté ya en la naturaleza o en la conciencia, digamos, como internalizada esa conciencia de la propiedad del pueblo, respecto de los bienes públicos o comunes.
Bueno, pero yo diría que no derivemos mucho. La segunda parte de la pregunta de él, que me resultó media larga, ¿no?, para hacer una pregunta, pero esa la podemos responder después cuando trabaje los resultados de la investigación, porque si no, no vas a poder conseguir presentar la investigación, y esa pregunta se resuelve después. Pero me gustaría solamente, por final, decir que hay una escolha, ¿sí? Una elección. Una elección. Y ahí tenemos que pagar los precios de las elecciones. Yo entiendo que las nuevas cuestiones, incluso la teoría postcolonialista, toda la cuestión del multiculturalismo, diversidad, bueno, hay una complejidad muy grande y teníamos que hacer un seminario só para eso, pero yo creo que en casos como Brasil, no estamos tratando de Bolivia, Ecuador, de otras realidades muy distintas, y ahora están se encontrando históricamente. La nueva Constitución de Bolivia estableció 4 formas de democracia, interesantísimo, pero no es la realidad de Brasil. Brasil es un país a medio camino entre aquello que sería el tercer mundo, una denominación antigua, y un país que se industrializó, se urbanizó profundamente, pero se hizo sin transformar las estructuras de concentración de riqueza y de poder. Por tanto, es un país de la periferia del capitalismo occidental, claramente. Si hay cuestiones indígenas y la cuestión negra es muy importante y están subiendo a la agenda cada vez más. Pero entiendo que, ainda que se trate de una historicidad propia, estamos tratando de un país que tiene una influencia para bien o para malo, cultural occidental muy fuerte. Y ahí vamos. Gracias. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en el segundo momento se trata de abordar un poco, a partir de arquitectura teórica, cómo se hizo la investigación. Y ahí yo hablaba antes que la colega Angela Biagio, del Departamento de Psicología, desempeñó un papel muy importante porque fue la coorientadora de la tesis. Y ahí, por medio de ella, toda la bibliografía, toda la experiencia y cómo desarrollar las técnicas de investigación fueron muy importantes. Bueno, el método de Kohlberg, aún sea diversificado, tiene como fundamento una forma metodológica, una forma, é mais uma técnica de investigação do que um método, que é confrontar os indivíduos, pero também se pode, eu realicé, eu hizo los grupos, y ahí una cuestión que no ficó respondida, pero sí, la idea es que el presupuesto participativo solamente como una experiencia, hay otras, miles de posibilidades, permite, por la inclusividad de la gente históricamente excluida, colectivamente
se estabelecer como sujeito coletivo. Então, não se trata de uma mirada, de uma teoria individualista. Não se trata disso. Há uma diferença clara. Pero, também, Leonardo, uma questão polêmica, eu tenho uma convicção, e aí também com essas referências teóricas, que não se pode pensar uma sociedade democrática e uma cultura democrática, mais allá da cultura política, sem pensar em los indivíduos, democráticos ou não. Aí entramos numa questão complicadíssima, porque somos todos indivíduos coletivos, somos indivíduos sociais, por natureza social. Pero, como a trajetória de cada um dos indivíduos, como é a história, como são as experiências, como são como ocorreram as formas de socialização secundária, para allá de la família, e aí entram todas as instituições e as oportunidades que a sociedade cria ou não para que a gente possa se interagir com os outros e fazer coisas coletivas, enfim, identidades e mundo de coisas. Então, a técnica inicial do Kolbe é uma técnica que pensa em confrontar os indivíduos e os grupos com dilemas morais. Dilemas morais. Ou seja, há várias técnicas que ao longo do tempo ele e sua equipe, uma equipe grande, passaram a desenvolver, aperfeiçoando, modificando, e outros, posterior a sua morte, intentaram simplificar a técnica de investigação, porque eu falava antes que o manual inicial tem quase 500 páginas e se trata de uma entrevista clínica confrontando os indivíduos com dilemas morais. E é uma entrevista clínica que requer muito tempo e não uma resposta sim ou não. Sim. E se coloca os dilemas morais com a intenção que o diálogo e as respostas, lo mais importante é o porquê e não a resposta como os indivíduos ou os grupos reagiriam frente a uma situação. Mas fundamentalmente, por quê? Qual é a justificação que os indivíduos ou os grupos firmam frente a sua eleição diante de um dilema moral? Una preguntita, cuando es en grupo, ¿se acuerdan entre todos cuál es la resolución de ese problema moral? Sí, por exemplo, eu vou mostrar, pero eu utilizei uma amostra representativa do perfil do público participante, com 300 e picos entrevistados, confrontando-los com 3 dilemas morais. E 2 grupos focales, um de iniciantes, em pressuposto, com perfil parecido, com outro grupo focal de veteranos, de pressuposto. Ou seja, perfis em gênero, idade, alguma coisa como profissão, para não ter vieses muito grandes. E quando se trata de grupos focales, todos os integrantes do grupo, que foram no máximo com 15 pessoas, pode ser 12 a 20, há recomendações
que la técnica de investigación de grupos focales son accesibles. Y ahí se filma, fueron filmados la discusión y durante un tiempo la gente estabelece una discusión frente a un dilema moral, cómo deberían agir y fundamentalmente por qué. Después del filmaje, hizo, ¿cómo se dice? Editado. Sí, no, pero de grabación, exactamente. Fue de grabado y ahí con la ayuda de Ángela podemos analizar el contenido de la argumentación, porque lo más importante es la estructura del pensamiento de justificación por qué una elección u otra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomemos nuevamente un conductor. Un conductor. De auto, un Conductor de auto. Está ahí frente a una, en Brasil llamamos una barrera tartaruga, ¿sí? Que para bajar la velocidad. Lomo de burro. Sí. Allá la llaman tortuga. Allá la llaman tartaruga, que son tortugas. Tartaruga, sí. Bueno, un mismo individuo preguntado sobre esta situación puede decir, ¿por qué usted disminuyó la velocidad del auto frente a eso? Bueno, respuesta 1, porque va a estragar mi carro. Pero va a romper. A romper el auto. Claro, va a dejar. Estamos ahí en nivel 1. El Claro. preconvencional, estadio 1. Sí, estoy pensando en mi auto. Va a estragar la suspensión. Una otra respuesta. Bueno, ¿por qué el señal, la barrera, dice que yo tengo que parar? Convencional. Otro podría decir, bueno, porque eso es un señal que está en defensa de los peatones. Por tanto, la vida es más importante De cualquier otra cosa. que cualquier otra cosa y ahí yo debo parar. Ahí ya está en un nivel poco convencional, por lo menos ya está. Exactamente, son respuestas distintas a una misma cuestión. Por eso, Dilemática, que hay que decidir. claro, exactamente. Entonces, los dilemas morales son dilemas morales que evidentemente Colbert trabajó con algunos clásicos, pero hay una variación que se puede crear. Por ejemplo, yo trabajé con 3 dilemas, porque hay todo un cálculo estadístico para validar las respuestas. ¿Y los dilemas cómo los elegí? ¿Cuál fue el criterio para que los Sí, criterios de proximidad con la realidad de la gente. Entonces, por ejemplo, puedo tomar del libro, pero sería un paro no, una ocupación de empresas de transporte colectivo. Porque la negociación, sí, no evoluyó la negociación entre los usuarios de transporte colectivo y las empresas privadas de transporte colectivo, y eso resultó que los usuarios ocuparon la empresa. ¿Y ahí qué piensas sobre eso? ¿Está correcto ocupar? Y ahí no importa el sí o no, mas ¿por qué? Por ejemplo. Pero hay un dilema clásico que es cuestionable, pero fue muy importante para toda justificación de Colbert al tratar de la vida como valor supremo, que es la cuestión
de un inventor de una medicina, ¿sí? De un medicamento, ¿sí? Y que no quiere vender ese medicamento a un precio bajo. Y hay un casal, una pareja, cuyo marido, esposo, está por morir su mujer está por morir y él no puede pagar el medicamento. no puede pagar. Y ahí él rompa la farmacia, Rompe la farmacia. y roba el medicamento. Y ahí, Toma el medicamento para curar a su mujer. Espera, No la podía está curar. bien. 7 casos. Siete casos. 7 casos. Claro, 7 casos. eso fue algo que el Colbert trabajó mucho.